Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que van a observar este video por vía directa, en esta directa. Les doy un feliz día y vamos a continuar en la segunda parte del tema, el Espíritu Santo, si es una fuerza activa o es una persona. Vamos a esperar que los hermanos testigos de Jehová se vayan conectando, o otras personas que tienen otra fe religiosa, o los trinitarios se vayan conectando para comenzar este video de esta segunda parte acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdadera identidad del Espíritu Santo? Hoy vamos a hablar un poco de los textos que utilizan los trinitarios para aseverar que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso. La vez pasada estuvimos hablando que el término Shaddai, Todopoderoso, no se lo aplica ni una sola vez en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas semíticas, al Espíritu Santo. Ni mucho menos en el Nuevo Testamento con el término Pantocrátor. Tampoco se le aplica una sola vez al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de textos que unen los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Compartan este video en todos los grupos posibles, los videos que estamos haciendo. Un saludo para Sebastián Olia, que está mirando este video. Agradecemos mucho el trabajo que está haciendo nuestro hermano Sebastián. También Francesco, que están haciendo videos didácticos para que llegue la verdad a estos grupos de debate, donde hay detractarios, hay apóstatas que luchan tenazmente contra nuestra organización. Y los videos están causando efecto porque tienen bastantes reproducciones, o sea, muchas vistas. Hay videos que tienen 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 vistas. Entonces, antes de empezar la segunda parte del estudio sistemático del Espíritu Santo, si es una persona o es algo impersonal, voy a comenzar con una frase de Sócrates, el filósofo. Según Sócrates dijo, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y es cierto eso. Muchos teólogos, apologistas de muchas denominaciones tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero están en la propia ignorancia. Y la Biblia habla de eso. Dice que Dios le ha enviado un espíritu de error para que crean en la mentira. Entonces vamos a comenzar primeramente con la Biblia versión popular Dios habla hoy, que vemos aquí, por es católica, pero también la Dios habla hoy existe y es editada sin los libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos. En este caso, esta tiene los deuterocanónicos. Ahora, en todas las traducciones de la versión popular o la Dios habla hoy, los traductores de esta Biblia traducen el término Rúa o el término espíritu, según la Reina Valera, por el poder de Dios, aplicado al Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos notarlo en el libro de Ezequiel, capítulo 1, mejor dicho, capítulo 2, verso 2. Dice: luego oí la voz que me decía, tú hombre, ponte de pie y te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Si vamos al capítulo 3, verso 14, dice el texto: el poder de Dios me levantó y me sacó de allí, y yo me fui muy triste, amargado. O sea que la traducción Dios habla hoy en el libro de Ezequiel, todas las veces que aparece la palabra espíritu aplicada al Espíritu Santo, aparecen aproximadamente unas 20 veces. Ustedes lo pueden rastrear mediante el Strong o cualquiera concordancia. Habla o traduce
la palabra espíritu, que es rúa, por el poder de Dios. Así que los mismos trinitarios admiten que el Espíritu Santo es el poder de Dios, no es una persona. Por la traducción de la Dios habla hoy. Estoy citando herramientas trinitarias, no de los testigos de Jehová. Aquí está. Dios habla hoy. Voy a citar el gran diccionario enciclopédico de la Biblia por el editor trinitario Alfonso Ropero Versosa. Aquí está. Y voy a leer cuál es la opinión que tienen estos traductólogos, teólogos, apologistas acerca del tema del Espíritu Santo. Este diccionario enciclopédico lo utilizan las instituciones eclesiásticas en los seminarios. Es parecido al diccionario de Owain y parecido al diccionario ilustrado de Wilton Nelson. Aquí en el prefacio vamos a ver, por ejemplo, lista de colaboradores. Milton Acosta, profesor del Antiguo Testamento, fundador de la Universidad del Seminario Bíblico de Colombia. Esta persona es evangélico. José Aleu Benítez, profesor titular de Filosofía, Departamento de Filosofía Práctica de la Universidad de Barcelona y catedrático de la Facultad de Teología, o sea que es una persona cristiana. Samuel Armada, asesor exegético para la traducción del Antiguo Testamento de Sociedades Bíblicas. Ariel Álvarez Valdés, profesor de Sagrada Escritura del Seminario Mayor de Santiago de Estero, Argentina, y de Teología en la Universidad Católica de la misma ciudad. O sea, estas personas son de distintas denominaciones. Esto es para que ustedes vayan captando el sentido a lo que me voy a referir y a lo que vamos a analizar. Pablo Andiña. Esta persona trabaja en la Facultad de Teología de ICEDEC, Buenos Aires, Argentina, y doctor en Teología. Darío Barolín, pastor de la Iglesia Valdense, profesor invitado en el Instituto Universitario. Félix Benjure también es teólogo y tiene un máster doctorado en lo que es la teología. Fernando Bermejo, catedrático de la Universidad de Barcelona, es teólogo también. Plutarco Bonilla Acosta, que es participante del libro Descubre la Biblia. Ahora no lo tengo a la mano, pero fue el que participó en el libro Descubre la Biblia, que desenmascara la Reina Valera, que en 3 videos yo he hecho acerca de las falacias de la Reina Valera. Y sucesivamente en la página, o sea, en la lista de colaboradores, hay más de 50 teólogos, apologistas, que hicieron este diccionario. Pero sin embargo, lo curioso es que no hay ni un solo testigo de Jehová. Son de todas las denominaciones: católicos, metodistas, bautistas, pentecostales, evangélicos. Este diccionario. Y vamos a ver cuál es la opinión de este diccionario enciclopédico de la cristiandad, de la Biblia, del hebreo y del griego, cuyo rector es Alfonso Ropero Versosa. Vamos aquí a la página, en la sección Espíritu. A mí me impacta mucho lo que voy a leer ahora, porque ¿cómo es posible que estas personas que sean trinitarios digan lo contrario a su creencia? La palabra espíritu, vamos a buscar la E. Espíritu, ya estamos aquí cerca ya. Espíritu. Primeramente vamos a leer la página 803. Y en la página 802 habla de espíritu, según el Strong 7307, Rúa,
que es traducido etimológicamente por viento, soplo, hálito, aliento, respiraciones, y tienen cornados del ugarítico, arameo y arábigo, que son idiomas antiguos, arcaicos. Dice, la rúa es la fuerza que sostiene y anima al cuerpo tanto de hombres como de animales. Y los trinitarios dicen que el término rúa nunca puede traducirse por fuerza, ni mucho menos por poder. Y vimos que la Dios habla hoy en Ezequiel 2.2 y Ezequiel 3.14 traduce el Espíritu Santo por el poder de Dios. Ahí claramente vemos la inconsistencia de los trinitarios. Entonces, en la página 802 y 803 de la Enciclopedia Trinitaria Bíblica por Alfonso Ropero Versosa, declara que rúa es la fuerza que sostiene y anima al cuerpo, tanto de hombres como de animales. Ahora, en la página 803, en el párrafo final de la sección Espíritu, dice, al haber sido dado el Espíritu Santo al cristiano como la energía de la vida en Cristo, he exhortado a orar con el Espíritu, a cantar con el Espíritu y a andar en el Espíritu. Vuelvo a repetir la nota. Y esto es un mensaje para los trinitarios. Su propia enciclopedia diccionario etimológico del hebreo y el griego está admitiendo que el Espíritu Santo es la energía de la vida. ¿Cómo energía? Si los únicos que dicen que el Espíritu Santo es una energía son los testigos de Jehová. Entonces quiere decir que parece que los trinitarios de hoy en día modernos están aceptando nuestra doctrina como testigos de Jehová, o se están contradiciendo, o hay cierta apostasía dentro de ese marco trinitario. Entonces es una falta de respeto que estos teólogos que yo mencioné al principio que participaron, estos colaboradores que hicieron este diccionario, admitan que el Espíritu Santo sea la energía de la vida. Sin ningún trinitario que vemos en los medios de difusión, en Facebook, en Instagram, en los videos de YouTube, nunca admiten de que el Espíritu Santo sea la energía de la vida. Pero en la página 803 de este diccionario, en la sección Espíritu, dice que el Espíritu Santo es la energía de la vida. Ahora, seguimos analizando. En la sección ahora Espíritu Santo, vamos a ver una nota en la página 805. Todo aquel que pueda conseguir este ejemplar en Amazon lo puede comprar, no es muy caro, lo pueden comprar o lo pueden buscar en PDF. Creo que existe en PDF o en hoja impresa. Entonces es importante que cada testigo de Jehová tenga este diccionario enciclopédico para poder hacer una resistencia a estos extractarios trinitarios que dicen que el Espíritu Santo es una persona y es el Dios Todopoderoso. Entonces en la página 805, en la sección Espíritu Santo, dice la expresión Rúa, Yahvé, Espíritu de Yahvé o Espíritu de Dios o el Rúa Elohim aparece en diversos sentidos. En primer lugar, significa el viento. Escuchen lo que los propios trinitarios están escribiendo. No lo digo yo, lo dicen los trinitarios. Significa el viento por el que Dios da a conocer su presencia, su fuerza. Dice, su fuerza. Sigue diciendo, el Espíritu de Dios es percibido como una fuerza divina. Esto sí está grave. Esto sí está grave. Comparten el video. Comparten este video que hay evidencias. Página 805. Los trinitarios se contradicen diciendo que el Espíritu Santo es la fuerza divina de Dios. Dice que es fuerza divina que transforma personalidades humanas y las hace capaces de gestos
excepcionales al servicio del pueblo de Israel. Ahora, sigue diciendo en la página 805, en los libros sapiensales, proverbios, sabiduría, eclesiástico, ¿no? Según estas personas, se aprecia cierta personalización del espíritu. Personalización que con frecuencia es más que un mero procedimiento literario. En muchos textos se da una especie de ecuación e identificación entre el Espíritu de Dios y la sabiduría nacida de Dios, operante en las más íntimo del hombre, como autonomía personal con respecto al que comunica y le envía y le hace morar entre los hombres. Entonces, está admitiendo en esta página que el Espíritu Santo se personaliza. Pero ¿cómo es posible que ellos digan que se personaliza cuando está diciendo que es la fuerza divina, es la energía de la vida y es un poder? Seguimos. Cuando pasamos a la página 807 en la sección Espíritu Santo de el famoso diccionario, porque este es el famoso diccionario moderno ahora que han sacado y que muchos trinitarios están utilizando esta enciclopedia trinitaria para defender su fe en la inmortalidad del alma, en la Trinidad, en el infierno. Dice el texto: así como el viento trae vida a la tierra reseca, así también el viento o el soplo divino es la fuerza que vigoriza. Hablando acerca del Espíritu Santo. Dice que es el viento y es la fuerza que vigoriza y da agilidad al cuerpo. Según en la página 807, dice, al decir que el Paráclitos, este adjetivo verbal, el Paráclitos, tomará de lo suyo, Juan 16:14, muestra que el Espíritu y el Hijo son distintos entre sí, y al mismo tiempo la acción de tomar y enseñar la verdad de Jesús solo es posible porque hay una continuidad entre la obra del Espíritu y la de Jesús. Dice que Jesús y el Espíritu Santo, dice aquí, que son distintos entre sí. Si ellos dicen que son la misma persona. Ellos nos dicen que el Paráclitos es el mismo Jesús. Entonces, hasta aquí estamos desenmascarando con las propias literaturas de los trinitarios que el Espíritu Santo es una energía y una fuerza. No lo digo yo, que soy testigo de Jehová, sino su propia literatura. Aquí está la evidencia. Ahora, si vamos al Tanaj judío, y después voy a poner capturas después debajo del video para que ustedes vean las notas. En el Tanaj judío, este Tanaj lo pueden conseguir ustedes. Por ejemplo, le voy a decir la editorial, es impreso en Ecuador. El teléfono es 02 25 43 188 o 09 97 74 5300. Después voy a ponerle el email a aquella persona que quiera este Tanaj, puede mandarlo a pedir. Y este Tanaj, que es un Tanaj escrito al español con caracteres hebreos, se imprimió en el año 2014, o sea, es muy reciente. Y lo interesante de este Tanaj, tiene un diccionario al final. Aquí pueden ver el diccionario, aunque esté al revés, con los caracteres hebreos. Vamos a buscar la palabra espíritu, Ruah. Vamos a buscar Ruah. Dice Ruah en la página 12 del diccionario del hebreo semítico. Ruah, fuerza, poder esencial que se desprende de la presencia del IHWH, traducido por espíritu, viento, soplo y aliento. Dice aquí. Dice que es la fuerza, poder, el viento, soplo y aliento.
¿Hasta cuándo es la mentira de los trinitarios? ¿Hasta cuándo es la falsedad y la calumnia que tienen los trinitarios en contra de nuestra organización como Testigos de Jehová? Si ellos mismos se están desmoralizando, ellos mismos se están descartando, desenmascarando de sus mentiras, sus propias literaturas. Completamente. Si vamos al diccionario de la Reina Valera del 95 de estudio, les voy a leer una nota muy especial. Al final, en el diccionario, por ejemplo, en la parte espíritu, voy a buscar la parte espíritu, le voy a decir la página donde está, de la Reina Valera del 95 de estudio pastoral. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice. Vamos a buscar la palabra espíritu. Vamos a ver si lo puedo encontrar en esta Biblia. Espíritu. Espíritu. Por ejemplo, dice Espíritu Santo, nombre de las tres personas divinas. También dice, se da a conocer abiertamente después de la ascensión de Jesús, cuando desciende sobre los creyentes. La iglesia cristiana nace y se desarrolla teniendo el Espíritu Santo como su mentor. La obra del Espíritu se proyecta tanto en el seno de la iglesia, tratando de ella en conjunto con los creyentes en forma personal. Pero cuando vamos a la nota que vimos ayer, en Ezequiel 2.2, dice lo contrario acerca del Espíritu Santo. Y vemos una contradicción en la misma Biblia de ellos. En Ezequiel 2.2, por ejemplo, dice: Espíritu, ningún profeta ha utilizado tanto como Ezequiel la palabra hebrea, que puede traducirse según los contextos por viento, aliento, vital, espíritu, y algunas veces por fuerza o poder. Entonces dice la nota 2, B, y se le manifiesta como la fuerza que penetra dentro de los cuerpos. ¿Es una fuerza? O como dice el diccionario, o es una persona. Entonces vemos una contradicción. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia acerca de los textos que utilizan los trinitarios para afirmar de que el Espíritu Santo es Dios. El primer texto que vamos a utilizar es Isaías capítulo 6, versos 8 y 9, y lo vamos a contrastar con Hechos capítulo 28, versículos 25 y 26. Los trinitarios dicen que ahí, en esa equiparación, está diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Recuerden que los trinitarios tienen que buscar textos aislados y unirlos para afirmar y explicar la Trinidad. Tienen que buscar textos aislados. No pueden buscar un texto que diga realmente, por ejemplo, que Jesús haya dicho: yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en ningún momento Cristo dijo: yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y somos una sustancia y somos una esencia. No lo dijo, ni explícita ni implícitamente. Ahora, Isaías, vamos a buscar, vamos a utilizar la Biblia habla hoy. En el caso de Isaías capítulo 6, versículos 8 y 9. Estos textos no son muy comunes. Estos textos los estoy citando para que los testigos de Jehová que están mirando este video puedan apuntar, hacer apunte. No son muy comunes. Ustedes que están en las redes sociales debatiendo en los grupos de debate, le pueden sacar estos textos. Entonces, les voy a dar una respuesta a estos textos que pueden ser calciosos para algún testigo de Jehová.
Entonces, Isaías capítulo 6 habla del llamamiento de Isaías. Ahora en el versículo 8 y 9 dice el texto: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo y envíame a mí. Dice el versículo 9. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Ahora, si buscamos el libro de Hechos, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 25 y 26, dice de esta manera: y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo le dijo solamente, bien habló el Espíritu Santo. Escuchen la torcedura que hacen los trinitarios. En Isaías 6, 8 y 9, Jehová le habla a Isaías con esa frase que acabamos de leer. Y aquí dice que el Espíritu Santo dijo. Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo, anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Entonces los trinitarios sacan la conclusión de que ahí el Espíritu Santo es Dios, porque son palabras de Jehová en Isaías capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Se dan cuenta de la torcedura? Se dan cuenta de la falacia, de la mentira que están haciendo ellos. O sea, buscaron Isaías 6, 8 y 9 y lo unieron con Hechos capítulo 28, versículos 25 y 26 para afirmar que lo que dijo Jehová es lo mismo que dijo el Espíritu Santo. Y por tanto, además, son la misma persona. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. O sea, no es que diga que el Espíritu Santo sea Dios o que aparezca un texto que sea Dios o Todopoderoso. No es lo que estamos afirmando. Es que ellos están uniendo una frase igual para decir de que el Espíritu Santo es la misma persona. Pero ahora, ¿y por qué Jesús no dijo la misma frase? Entonces ahí ven la diferencia o la deficiencia de la Trinidad. Vamos también a utilizar el texto de Éxodo para darle respuesta a este texto, a estos textos que están utilizando los trinitarios. En Éxodo capítulo 20, vamos a buscar Éxodo capítulo 20, y ahí en el capítulo 20 habla de los 10 mandamientos, pero en el versículo 1 dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Ahora en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Aquí habla del mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, si buscamos Marcos capítulo 7, y vamos a utilizar la misma frase, y vamos a ver quién dice ahora esta frase, en Marcos capítulo 7, y también lo pueden buscar en Mateo capítulo 15, verso 4. Mateo, mejor dicho, Marcos 7. Vamos a buscar Marcos 7, 10. Dice de esta manera. También le dijo, según el versículo 9 y 10. También le dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandamiento de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. La expresión que aparece en Éxodo capítulo 20, verso 12, es la expresión que Dios dirigió a la nación de Israel como un mandamiento dentro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí la Biblia dice que Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Porque Moisés y Jehová hayan dicho la misma expresión, quiere decir que Moisés forma parte de una divinidad
o forma parte de la Trinidad, o que Moisés es Jehová y Jehová es Moisés, porque ambos dijeron la misma expresión, utilizaron la misma expresión, honra a tu padre y a tu madre. Así que Isaías 6, 8 y 9, comparado con Hechos 28, 25 y 26, es un disparate. No sirve. Es paradójico, es incongruente e insólito lo que los trinitarios quieren admitir o quieren demostrar. Ni un niño de 5 años se cree esa mentira. Pero vamos a seguir. Vamos a pasar al segundo texto que utilizan los trinitarios para admitir de que el Espíritu Santo es Dios. Vayan apuntando en una hoja todos los textos que estoy citando. Compartan el video en todos los grupos de los trinitarios. Compartan este video. Salmos 95. Vamos al Salmo 95. Salmo 95, versículos 7 al 11. Dice el texto: Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos ovejas de sus prados. Escuchen hoy lo que Él dice. No endurezcan su corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: esta gente anda muy descarriada, no obedece mis mandamientos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo, o en el descanso, o en el Shabbat, que es en hebreo, sábado. Estas mismas palabras vamos a buscarlas ahora en el libro de Hebreos, del apóstol Pablo. Hebreos capítulo 10, el verso 15 al 17. Vamos a buscar Hebreos 10, 15 al 17. Dice de esta manera: y el Espíritu Santo nos confirma al decir. Escuchen, primeramente, en el Salmo 95, 7 al 11, Jehová es el que habla y dictamina un fallo al pueblo de Israel. Censura al pueblo de Israel. Pero aquí dice que el Espíritu dijo, o el Espíritu Santo dijo: la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el texto, será esta, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados, dice el texto, los pecados, no hay necesidad de más ofrendas por los pecados. Entonces está haciendo una referencia este texto al libro del Salmo. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Vamos a Deuteronomio 32. Ahora esta respuesta la vamos a dar nosotros. Deuteronomio 32. Y vamos a hacer lo mismo que hacen los trinitarios. Vamos a buscar un texto que diga las mismas frases y vamos a buscar un personaje bíblico que diga la misma frase para decir lo mismo. De que un siervo de Dios y Dios son la misma persona, porque digan la misma frase. Aquí en Deuteronomio capítulo 32, versículos 19 y 21, dice el texto: y Dios se enojó al ver esto y rechazó a sus hijos y a sus hijas. Dice el versículo 21: me provocan a celos como un Dios que no es Dios. Me irritan con sus dioses ilusorios, pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Lo haré enojar con un pueblo que no quiere entender. Vamos ahora a Romanos 10 y 19. Vamos a Romanos 10 y 19. En Romanos 10 y 19 dice el texto: y vuelvo a preguntar,
¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes en celo. Lo mismo que dice Deuteronomio 32, 19 y 21. Analicen y mediten en lo que estoy hablando. Yo los pondré a ustedes en celo de un pueblo que no es pueblo. Lo haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Esas son palabras de Moisés. La pregunta es, ¿lo dijo Moisés o lo dijo Jehová? ¿O es Moisés Jehová o Jehová es Moisés? Porque digan las mismas expresiones. Entonces, amigos trinitarios, no engañen más a la gente. No engañen, pastores trinitarios, no engañen más a sus ovejas, diciendo que el Espíritu Santo es la misma persona por estos textos. Y estos textos que estoy citando están regados en todo el internet, en todos los foros de debate, defendiendo a padre y a capa de que el Espíritu Santo es Dios, por esa frase. Pero aquí estamos viendo la refutación, la super refutación, utilizando la misma ideología que hacen los trinitarios. Ahora, en Jeremías 31, otro texto que utilizan los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a buscar Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 15 y 16. Jeremías 31, versículos 15 y 16, dice, el Señor dice, o Jehová dice, o Yahvé, según la Biblia de Jerusalén, se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya están muertos. Pero el Señor dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa, tus hijos volverán del país enemigo. Yo el Señor lo afirmo. Está hablando Jehová. Vamos a buscar esas mismas palabras ahora en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver al libro de Hebreos de Pablo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos 10. Y vamos a leer ahora los versículos. Vamos a el 10 y 19. Exhortación a la fidelidad. Vamos a ver Romanos 10. Vamos a ver la expresión. Vamos a buscar el texto. Bueno, me parece que el texto no lo encuentro. De todas maneras, voy a copiarlo después cuando termine el video, porque bueno, son muchos textos y a veces se los olvida uno, pero la respuesta a Jeremías 31, versículos 33 y 34, aparece en un siervo de Dios que dice las mismas expresiones que aparecen en Jeremías capítulo 31, versículo 33 que hemos leído. Ahora, Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, en Hechos capítulo 5, vamos a buscar en Hechos 5, por ejemplo, en Hechos 5, texto principal para los detractores trinitarios. El pecado de Ananías y Zafira, todos conocen ese texto, pero la respuesta que voy a dar le puede servir a ustedes para defender su fe. En el caso de Hechos 5, 3 y 4, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, no era tuyo el dinero. ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos dicen que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Por tanto, y además, el Espíritu Santo es Dios. ¿Es cierta esta afirmación? Bueno, primeramente en el capítulo 5 no se está hablando de una manera explícita de que el Espíritu Santo sea Dios.
el término Theos no es aplicado explícitamente al Espíritu Santo. Ahora, en el mismo libro de Hechos le vamos a dar la respuesta contundente. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos y habla de la conversión del apóstol Pablo, que antiguamente era Saulo. En el capítulo 9, verso 1, mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor, por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a la sinagoga de Damasco, según el versículo 2. O sea, Pablo está persiguiendo a la congregación. Según el versículo 4 y 5 dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy yo Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. En el versículo 1 del capítulo 9 de la conversión de Saulo, Pablo está persiguiendo a la congregación, no está persiguiendo a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Literalmente estaba Saulo persiguiendo a Cristo, literalmente. No. Estaba persiguiendo a la congregación de cristianos del primer siglo. ¿Y qué significa este pasaje hermenéuticamente? Que perseguir a la congregación es perseguir a Cristo, porque Cristo es el cabeza de la congregación. Hacerle daño a Cristo es hacerle daño a su siervo. Entonces, lo mismo que aparece en Hechos 5, 3 y 4, mentirle a Dios es mentir al Espíritu Santo, causa el mismo efecto, porque el Espíritu Santo proviene de Dios, procede de Dios, pertenece a Dios. Y hacerle lo mismo al Espíritu Santo es como hacerle a Dios. Entonces, la respuesta de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 5, es la respuesta a Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Así que el texto o la argumentación de los trinitarios queda completamente invalidada. Queda completamente refutada con Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5. Pero hay más. Por ejemplo, si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8, dice el texto, que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo. Dice el texto, porque el Señor duramente todo esto, como ya les ha advertido. Dice el texto. Ahora, mejor dicho, Lucas 10, 16. No era el texto de 1 Tesalonicenses 4, 8. Porque bueno, yo tengo apuntados los textos para poder explicarlos aquí en el video. O sea, no se puede memorizar todos los textos porque son demasiados textos. En el caso de Lucas 10, 16, vamos a Lucas 10, 16. Dice el texto, por ejemplo, dice, el que lo escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Está hablando que el que rechaza a Cristo, rechaza a la congregación, y el que rechaza a la congregación, rechaza a Dios. Quiere decir que la congregación, Dios y Jesús son la misma persona, porque se rechaza a Jesús y a la congregación, y a Dios también, no, causa el mismo efecto. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 18. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero, o me odiarán a mí también. Entonces, el texto de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, no sirve para los trinitarios para decir que Jesús realmente es Dios todopoderoso.
Entonces, como hemos visto, hasta aquí, todos los textos que se refieren que el Espíritu Santo sea Dios es completamente incoherente. No causa efecto en la verdad. En el próximo video voy a analizar más acerca de las personificaciones que utilizaron los siervos de Dios. La Biblia entera está llena de personificaciones, hasta en los libros históricos, porque los trinitarios dicen que en los libros históricos no puede existir personificación, ni mucho menos en el libro histórico de Lucas. Existen personificaciones. En todos los libros existen personificaciones. En los libros proféticos existen personificaciones. En los libros históricos aparecen personificaciones. Y así por el estilo. Todos los profetas personificaron bajo inspiración divina. Utilizaron recursos literarios. Entonces les doy un saludo a todos ustedes. Gracias por estar presentes en este video. Hoy no fue un video muy extendido porque tengo reunión. Dentro de poco tengo la reunión. Y gracias por todos ustedes por estar presentes en estos videos didácticos. Y vamos a sacar muchos videos del Espíritu Santo por partes. Vamos a utilizar todas las objeciones habidas y por haber de todos los trinitarios y detractores acerca del tema del Espíritu Santo. Y vamos a utilizar la gramática griega, porque los trinitarios utilizan mucho la gramática griega. Utilizan el pronombre demostrativo de keinos, aquel que enviará el Señor. Este pronombre enfático que ellos dicen, según el diccionario de Vine, dice que se le aplica al Espíritu Santo como una persona, y también el doble artículo. O sea, cuando el sustantivo le antecede un artículo más el adjetivo con el doble artículo, identifica personalidad. Así lo dice también el diccionario de Vine. Y eso lo vamos a utilizar en la gramática. Y algo que quiero adelantar, tanto para los testigos de Jehová y para los trinitarios, que la gramática no sirve para ejemplificar una personalidad. Porque el neutro se le aplica a personas, pero el masculino se le aplica a personas y a cosas impersonales. O sea, los pronombres personales y los pronombres demostrativos se le aplican a personas y a cosas impersonales. Y el neutro, o sea, el artículo neutro o el pronombre demostrativo neutro, también se le aplica tanto a personas y cosas impersonales. Así que esa argumentación no sirve para nada. Ni apoya a los testigos de Jehová, ni apoya a los trinitarios. Ahora, si un trinitario utiliza la gramática para admitir que el Espíritu Santo es una persona, entonces el testigo de Jehová se defiende admitiendo de que neutro también se le aplica a cosas impersonales. Entonces no hay apoyo. Pero si un testigo de Jehová comete el error de primero de sostener la gramática como ataque a los trinitarios, admitiendo que el neutro se refiere a algo impersonal, al Espíritu Santo, pero el neutro también se le aplica a personas. Tristemente, la gramática griega no sirve, porque yo cuando estudié el griego clásico y el griego koiné, una de las cosas, una de las dudas que yo tenía al profesor fue esa. El profesor me dijo que en la gramática no sirve para aseverar una personalidad, en el sentido de que el neutro se utiliza para afirmar tanto para personas, cosas impersonales, y el masculino también, tanto para personas y cosas impersonales. Así que vamos a hablar de la gramática griega, vamos a hablar de los pronombres del artículo masculino y pronombres y artículos también en el caso neutro. Y ese estudio va a estar muy interesante, va a ser muy espectacular. También vamos a hablar de los padres de la iglesia. ¿Qué pensaban los padres de la iglesia acerca del Espíritu Santo? Y también vamos a hablar de cómo también los padres de la iglesia
tanto los apostólicos como los apologistas, también personificaron el Espíritu Santo. También lo personificaron y personificaron también, por ejemplo, como la sabiduría, como la ley, como el pecado. También ellos personificaron, utilizaron los recursos literarios o figuras retóricas, como el símil, la hipérbole, la onomatopeya también. Y también vamos a ver cómo Jesucristo también personificó cosas también, utilizó la metáfora, la hipérbole, el símil. Así que la Biblia completamente de Génesis y Apocalipsis está llena de recursos literarios, figuras retóricas. Entonces, un saludo para todos ustedes, que tengan una feliz noche con su familia y nos veremos en un próximo video acerca de la verdadera identidad del Espíritu Santo. Un saludo para todos ustedes y hasta luego.